Vale, ahora ya parece que está grabando y lo que te he comentado. Hago una breve presentación sobre Vale, qué y ya te presento, ¿vale? ok. Saludos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los usuarios y lectores del diario Superdeporte y en especial a todos los aficionados del Levante Unión Deportiva, ya que tal día como hoy, 5 de junio de 2020, hace 16 años el Levante Unión Deportiva subió a Primera División después de 40 años, en una temporada histórica y en un partido frente al Jerez Club de Fútbol que ya está escrito con letras de oro dentro de la historia del Levante Unión Deportiva. Una temporada bonita, una temporada que tiene su mística, una temporada especial, un partido especial, evidentemente, y que tiene nombres propios, como es el caso del protagonista que tenemos aquí en pantalla. Gustavo Reggi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un gusto esta entrevista y mucho más para recordar esos momentos inolvidables. ¿Cómo estás? Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Bien, bien. Estaba acá en Honduras, Mm, trabajando en el equipo más grande del país, Olimpia. Y la verdad que, bueno, preocupado, por supuesto, por lo que es la pandemia de hoy en día, lejos de la familia. No he tenido mm. la posibilidad de poder volver, porque tampoco está claro la vuelta para seguir trabajando acá en Honduras, porque bueno, hay un estimativo de que podemos volver al trabajo nosotros el 1 de julio, entonces en Argentina hasta septiembre no abren las fronteras. Entonces, bueno, lo importante es que uno está bien de salud. Y bueno, esto va a pasar y esperemos que pase lo más rápido posible. Y al final hay que quedarse con eso, en que esto va a pasar y lo importante es que estamos todos en buen estado de salud. Eh, 5 de junio de 2004, partido frente al Jerez Club de Fútbol. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando recuerdas ese partido? Y se pasan muchas cosas. Lo principal es una emoción muy grande, alegría, porque como bien dijiste vos, después de 40 años, poder lograr ese ascenso tan esperado por la institución, por los jugadores que habíamos llegado y principalmente por los aficionados, fue un combo, la verdad que fue un combo muy importante, muy lindo, y bueno, llegar ese día y poder lograrlo, una satisfacción muy grande. ¿Es una fecha señalada para ti, ese 5 de junio de 2004? Han pasado ya 16 años, pero ¿sigue siendo una fecha especial para ti? ¿La recuerdas con esa añoranza? Sí, sí, porque bueno, es un logro, como te dije antes, un logro importantísimo a nivel institución y un logro importantísimo a nivel personal en España. Era mi segundo año que estaba en España y bueno, lograr algo tan lindo y poder, después de ese logro, jugar en primera división, mucho más. Eh, si hacia todo esto le sumás que tuve la posibilidad de jugar, de titular, de poder hacer un gol en ese partido, y bueno, se van sumando cosas que eh, cada vez que sale algo en las redes sociales de ese partido, y yo estando en Argentina, se me vienen recuerdos que ahí nomás automáticamente mensajeo con mis amigos que han quedado en Valencia, y es volver a recordar, y no solamente en esta fecha, sino cada vez que juega el Levante y yo lo veo, se me viene esa época mía. Justamente hoy estaba viendo un partido de Levante contra el Villarreal, un 2-1, Mm. y bueno, cada vez que puedo ver, aunque sea repetido, lo veo, porque bueno, fueron momentos muy lindos y muy importantes en mi vida futbolística, y bueno, que uno no lo olvida nunca más. Es un partido especial, lo reiteramos en esta entrevista, pero esa semana, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron los preparativos? ¿Cómo fueron los entrenamientos? Eh, ¿qué se palpaba en el ambiente durante esa semana que era trascendental? Independientemente de que quedaban Sí, posteriormente los partidos, ¿cómo fue?
Sí, a ver, la semana no fue atípica. Nosotros veníamos muy bien, nos sentíamos cuando teníamos un grupo de jugadores junto con el cuerpo técnico que fue brillante. ¿Mm? Eh, y cuando arrancamos ya el año sabíamos que teníamos un buen equipo, buena calidad de jugadores. Y a medida que iba pasando el torneo, eh, era difícil que nos ganaran a nosotros. Entonces, Mm. el grupo se va sintiendo cada vez más fuerte, eh, mucho más confiado positivamente. Entonces enfrentábamos los partidos sabiendo que no íbamos a traer los 3 puntos. Y ese era un partido más en ese sentido, pero un partido importantísimo porque sabíamos que si ganábamos nos consagrábamos campeones y ascendíamos. Entonces, bueno, esa frutillita arriba del postre Mm. lo hacía la semana igual, pero con ganas de que llegase ese momento. Porque bueno, la semana tiene 7 días, pero eran 7 días larguísimos, larguísimos. Pasábamos día a día entrenando hasta que viajábamos para concentrar. Y bueno, queríamos que llegara el partido porque sabíamos que nos iba a ir bien. Pero lo queríamos lograr. No era nerviosismo, era más que nada era seguridad del mismo compañero que estaban dando bien. Eh, y bueno, y a todo esto Manolo sabía muy bien cómo llevar a este grupo, cómo llevar esa semana. Eh, no nos metía presión, es más, nos sacaba la presión con los Mm. periodistas, con los dirigentes, con los mismos aficionados. Se metía toda la presión, se la llevaba a él. Entonces, nosotros entrenábamos tranquilos, siempre pasándola bien, divirtiéndonos con la responsabilidad adecuada. Y bueno, llegamos a ese partido, la verdad que llegamos muy bien físicamente y mentalmente muy bien para afrontar ese partido tan importante en la historia del Levante. Mm. Esa palabra importante era uno de los aspectos motivacionales de la semana. Fue una palabra que se repitió durante Sí, los 7 días, el hecho de es un partido importante y está en juego esto, que es nada más y nada menos que volver a la élite del fútbol español 40 años después. sí, sí, nosotros sabíamos que era importantísimo, no importante. Y por todo lo que conllevaba de 40 años atrás, de no poder lograrlo, de no poder lograrlo, no poder lograrlo. Y estábamos, y lo teníamos nosotros en nuestras manos, y no se Mm. nos podía escapar. Era algo que teníamos que lograrlo sí o sí. Sabíamos que si teníamos un mal día y no podíamos ganar, no podíamos empatar y se perdía, teníamos otras chances, pero no queríamos llegar a esas chances. No, queríamos terminarlo ese momento y cada uno individualmente se fue preparando psicológicamente para tratar de dar el máximo a ese partido y así fue. Fue un partido duro, arrancamos perdiendo y así todo el equipo nunca bajó los brazos. Sabíamos que lo podíamos dar vuelta, que podíamos empatar, que lo podíamos ganar. Entonces, bueno, era un equipo que en ese momento íbamos para adelante porque teníamos también con qué. Mm. Estamos hablando del partido frente al Jerez, pero vayámonos un poquito atrás en el tiempo y vayamos al momento en el cual se gesta tu fichaje por el Levante Unión Deportiva. ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Cómo se dio ese fichaje? Eh, yo venía de Las Palmas, había Mm. tenido un buen año en Las Palmas, había salido goleador de Las Palmas el torneo anterior, había tenido cuando me enfrenté con el Levante había hecho un buen partido, y bueno, en aquel momento Calpe se me arrimó, me preguntó cuál era mi situación.
le expliqué cuál era mi situación ahí en Las Palmas. Y bueno, después de un tiempo, ya cuando terminando el torneo, ahí sí ya se comunicaron con el interés de que yo fuera y sea parte del plantel en esa temporada, ¿no? Y bueno, empezamos con las negociaciones y bueno, tuve la suerte de llegar a un acuerdo y la verdad que no, a ver, no me arrepiento de nada porque fue una decisión magnífica, porque bueno, por todo lo que viví después en esa institución. Mm, eh, en esas conversaciones que nos has comentado, ¿se te trasladaba ya el mensaje de ascender a Primera División? Sí, 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 el objetivo era, uno cuando va a los clubes, eh, a veces te dicen cuál es el objetivo del club, pelear un descenso, tratar de salvarte, entrar en una copa. Bueno, el objetivo del Levante lo tenía muy claro, ya de la comisión, que era ascender. Y después, bueno, cuando llego, me presentan y empiezo a ver a algunos, lo que iban a hacer mis compañeros, claro, me di cuenta que era verdad, que iba en serio, por contrataciones que habían hecho de jugadores que habían jugado en Madrid, en el Betis, Angelito Cuellar, después Sandro, eh, Mm, bueno, Mimotito, Rivera, jugadores de mucha calidad, ¿no? El mismo Alexis, de central. Entonces se veía que estaban armando un plantel numeroso, porque era numeroso, de muy buenos jugadores, y que si vos ves a veces los jugadores que quedaban afuera y en otro equipo eran titulares, ¿no? mm. Entonces, bueno, Manolo ahí la tenía difícil, pero bueno, siempre supo manejarnos y poder sacar el máximo de cada uno. Era un aspecto que siempre se destacaba, mejor dicho, se ha destacado también en tiempos posteriores, ese fondo de armario, esa plantilla competitiva, pero también se destacó la unión de ese vestuario. Esa fue una de las claves, esa complicidad que había entre los compañeros, esa fue una de las claves Sí, para subir a primero. eso fue fundamental. Yo creo que si no tenés un buen ambiente, se hace muy difícil, ¿no? La convivencia, el día a día. Como te dije antes, había una plantilla de 25 jugadores y los 25 jugadores eran titulares y en los equipos anteriores eran Mm, titulares en esos equipos. Yo venía a ser titular en Las Palmas y así sucesivamente con mis compañeros. Entonces, era una plantilla fuerte, pero como teníamos claro cuál era el objetivo, eh, al mando de nosotros había una persona, como te dije antes, que sabía manejar a esos 25 jugadores de calidad, de nivel, porque no es fácil cuando uno viene jugando de titular y después le toca ir al banco y no jugar 3, 4, 5 partidos. Entonces, él en la semana los 25 éramos iguales. Lamentablemente el fútbol tiene que elegir 11 para jugar y bueno, pero nosotros lo entendimos de esa manera y bueno, supo sacarle provecho a cada uno de nosotros para poder rendir. A mí me tocó arrancar en el banquillo, ¿no? Y ir entrando de a poco, bueno, pero cuando entraba trataba de dar el máximo y bueno, eso te lo da el día a día de entrenamiento y la confianza que te daba el técnico, aunque jugara 5 o 10 minutos. ¿Con quién te llevabas mejor dentro del vestuario? La verdad, tuve la suerte de darme bien con todos, con todo. A ver, con el que más afinidad tenía, porque concentraba con él, era Sandro. Después, bueno, y en ese grupo estaba Riverita, Ángel Cuellar, Alexi. Entonces, pero en el hotel estábamos todos juntos, cuando bajábamos charlábamos todos juntos, en los entrenamientos cuando terminábamos de hacer lo que nos pedían, nos quedábamos charlando, estirando, y no era que era 3 por acá, 5 a los 10 metros,
otros 5 y se iban haciendo grupitos. No, por suerte no hubo grupo, hubo un solo grupo que éramos todos. Y vos fíjate lo que logra también Manolo, que la Copa del Rey la jugaba casi un equipo y en el torneo jugaba otro equipo. Quizá algunos, pero muy pocos, 3, 4 eran titulares en los dos torneos, pero la mayoría no. Y nosotros fuimos a jugar si no me equivoco, no sé si era octavo o cuarto con el Barcelona y él mantuvo su idea fija de, bueno, de que este equipo llegó a jugar contra el Barcelona y, bueno, y lo respetó. Y todos queríamos jugar, el que era titular en la liga tenía ganas de ir a jugar contra el Barcelona, Es lógico. tanto de local como de visitante. Pero bueno, él logró eso de respetar al compañero y por supuesto respetar las decisiones de él. Uno de los mejores momentos de esa temporada, esa eliminatoria frente al Barcelona, ganamos Sí, o mejor dicho, ganasteis en el Ciudad de Valencia 1-0 y luego 1-0 estuvisteis y a puntito de pasar. 3-1 perdimos en el Camp Nou. Sí, estuvimos cerca, pero bueno, la verdad que terminamos en esa etapa con la frente muy alta, enfrentando a uno de los mejores equipos en ese momento de España. Mm. Y así todo no le sacábamos el ojo a lo que era la prioridad nuestra, que era el torneo para poder ascender. Sin embargo, durante la pretemporada no ganasteis ni un partido. ¿Eso supuso una presión para vosotros o os preocupó ese hecho de que no ganaréis ningún partido durante la No, pretemporada pese a ser candidatos a subir? parecíamos una banda. Eh, no, pero hicimos una muy buena pretemporada, muy buena pretemporada. Ahí donde el grupo se hizo muy Mm. fuerte, porque bueno, donde arrancamos a conocernos unos a otros. Eh, y sí, en los amistosos no podíamos ganar, no, ¿viste? No te salían las cosas. Pero sinceramente, a ver, no estábamos nosotros preocupados, Manolo tampoco estaba preocupado, sí, los aficionados y la comisión directiva en ese momento sí estaban preocupados, porque dice, traje a los mejores, he armado un plantel numeroso y no podíamos ganar, no sé, no me acuerdo los primeros partidos que fueron. Eh, Contra quiénes fueron, pero eran seguramente los primeros partidos, eran uno de las categorías mucho más abajo que nosotros y no podíamos ganar. Pero bueno, después arrancamos el torneo muy bien y bueno, y ahí no paramos más. Sí, de hecho, durante toda la temporada el Levante estuvo siempre entre los tres primeros, salvo una jornada Sí, que cayó a la sexta posición. En todas las demás sí, siempre estaban de los tres primeros y antes esas tres posiciones daban acceso a lo que es a día de hoy la Liga Santander. No claro, obstante, hay un momento en el cual fue crítico para dentro del Levante Unión Deportiva, en el cual sobre el mes de marzo se pierde contra el Numancia en casa del Numancia, en Soria, y luego se empata contra el sí, Ciudad de Murcia, que era uno de los equipos más débiles de la competición. Y sí. ahí se pone en tela de juicio la figura del entrenador. ¿Cómo llevasteis todo eso? Después de la unión que se generó, después de la complicidad que hubo con Manolo, ¿cómo lo llevasteis en términos emocionales? Sí, ahí en ese momento se empezó a hablar de que, bueno, por ahí se podía cambiar de técnico, pero bueno, nosotros pensamos que era una locura lo que se estaba hablando, porque, a ver, sí, estábamos esto, pero sabíamos que estábamos a un partido también de volver otra vez hasta en los tres primeros, y que nosotros fuimos de menos a más, fuimos ganando, pero el equipo fue jugando mejor a medida que iba pasando el torneo. Y sabemos también que la segunda,
¿no? La liga es muy larga y todos los equipos a veces tienen un bajón. Entonces nosotros éramos conscientes, Manolo era consciente, era entendible, te voy a decir, era entendible la comisión que se preocupara porque, bueno, había hecho un esfuerzo muy, muy grande para ese objetivo y, bueno, de estar entre los 3 primeros a estar fuera, y bueno, era preocupante para ellos, pero para nosotros no, nosotros estábamos tranquilos, seguíamos entrenando de la mejor manera, y bueno, dicho esto, creo que después tuvimos una seguidilla de partidos ganados y bueno, hasta llegar a la punta. Podemos decir que ese fue el motivo por el cual respaldasteis a Manolo, ¿no? El hecho de que era una absoluta locura prescindir del técnico que estaba cumpliendo con el objetivo, salvo en un tramo de competición. Eso también habla de vosotros, ¿no? El hecho de dar la cara por el Sí, entrenador. seguro, no, seguro, nosotros seguro bancábamos a Manolo, pero porque nosotros no veíamos grises. Principalmente ese era el tema porque estábamos bien y sabíamos que lamentablemente al que apuntan es al entrenador, que es normal en el fútbol. Pero nosotros cuando salíamos en la entrevista, y bueno, nos preguntaban de Manolo, y no, nosotros lo bancamos porque, bueno, y el problema tampoco era Manolo, el problema era nuestro, que hubieron 2 o 3 partidos que no nos salieron las cosas, que por ahí un gol fácil no lo podíamos hacer, o por ahí nos llegaban una vez y nos convertían, pero creo que fue un mes, como decís vos, 3 partidos, y bueno, después llegó todo, digamos, la normalidad y de ahí ya no nos paró nadie. ¿Cómo describirías a Manolo Preciado dentro de la parcela técnica, dentro del apartado de entrenador? No, la verdad que Manolo era en ese momento era como un padre para nosotros. Se hacía querer, se hacía respetar y, eh, y era un entrenador que te iba de frente cuando te tenía que decir las cosas. Si estaba jugando mal, te lo decía y te decía los por qué. Y también te lo decía cuando estaba jugando bien, te felicitaba. No, no me olvido nunca que los viernes hacíamos fútbol tenis, ¿no? Para relajar un poco, ¿no? Y él jugaba con nosotros. Él jugaba con nosotros. Entonces, jugaba conmigo, jugaba con Sandro, a veces con Riverita en el mismo equipo, y claro, y no le gustaba perder nunca. Entonces hacía, en el otro tenías a Alexi, a Jesule, a Tito, entonces hacían unos partidos que eran picantes, ¿no? Y después lo gastábamos nosotros, le decíamos, Sandro, las cosas que le decía a Manolo, te decía, dale, bigotón, ¿viste? Le decía siempre así, bigotón, en plan risa, por supuesto que era todo en un juego, pero te daba esa posibilidad de hacerle un chiste, de poder reírte con él, entonces la pasábamos muy bien. ¿Cómo era el Manolo Preciado en las distancias cortas, el ámbito personal de fuera del terreno de juego, fuera del equipo? ¿Cómo era? Era igual. Él en su vida privada no era que de una manera y como entrenador era otro. Era tal cual, porque nosotros nos juntábamos siempre a cenar todo el plantel, toda la plantilla, y íbamos todos con el cuerpo técnico, íbamos mucho a la Alegría de la Huerta, de José, y claro, era una mesa terrible, ¿no? De punta a punta, estaba el cuerpo técnico ahí y charlábamos, y algunos contaban anécdotas suyas, otro la de otro, él también la suya, o cosas personales, también nos contábamos ahí en la mesa, entonces éramos como una familia, y eso era lo lindo, que vos después terminabas de cenar, te ibas a tu casa y al otro día ibas a entrenar con muchas ganas porque te daban esa sensación de que estás disfrutando de lo que estás haciendo. Futbolísticamente
supongo que aprendiste mucho de Manolo Preciado, pero ¿aprendiste también dentro del apartado personal? Es decir, ¿tú creciste como persona o qué aportó Manolo Preciado en tu vida, lejos del fútbol? No, sí, sí, uno va sacando tanto de los compañeros también, ¿no? Estar el día a día, eh, te va hablando, te va diciendo, eh, no de cómo manejarte en la vida, pero sí las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? A nivel deportivo, como te dije, yo al principio no arranqué jugando y él siempre venía, me hablaba, me decía, mirá, ya te va a tocar el momento, pero cuando te toque el momento tenés que estar preparado, no tenés que bajar los brazos. Y bueno, que un técnico te venga a hablar de esa manera y te diga eso, a ver, por eso te digo, él trataba a los 25, jugase o no, de la misma manera. Y después cuando estábamos en esa cena, te podías sentar al lado y hablar de la vida. Hablábamos de todo. Yo principalmente estar lejos de mi familia, que estaba en Argentina, entonces siempre me preguntaba, ¿cómo están tus padres? Eh, él sabía que yo había perdido a mi hermano en un accidente, entonces bueno, siempre preguntándome, principalmente cómo estaban mis padres, ¿no? Con esos temas. Entonces bueno, es una muy linda relación, eh, una relación de respeto y principalmente de admiración, porque yo lo admiré y lo sigo admirando en el recuerdo. Sobre todo teniendo en cuenta, dentro de lo que me comentas de la admiración, daba la sensación de que, te hablo ya desde mi posición, ¿no? Porque yo personalmente no lo conocí, pero sí que da la sensación de que Manolo Preciado era un entrenador que tenía muchísima entereza, que afrontaba la vida de cara y que siempre se mantenía firme, porque cuando él llegó al Levante Unión Deportiva sufrió dos reveses fatales, como es el caso de la pérdida de su mujer y la pérdida, el fallecimiento también de su hijo. Y eso habla mucho de una persona, ¿no? Que pese a esos golpes que te da la vida, que son irreparables y que tienen un dolor tremendo, no pierda la esencia, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que cuando tenés estas situaciones, a él le pasó con su familia, a mí me pasó con mi hermano, eh, vos después cuando perdés un partido y te duele, pero es un dolor insignificante, no, y está bien, perdiste un partido, ¿qué va a ser? Perdiste un campeonato, uno lo ve, cuando pasan estas cosas, lo ve de esa manera. Entonces, uno sigue adelante, le trata de poner todas las ganas en el día a día, como lo hice yo en toda mi carrera hasta el día de hoy, y como lo hacía Manolo, pero nunca lo vi yo en un entrenamiento a Manolo afligido, triste, no, jamás. Siempre era el primero en estar ahí, cuando te tenía que retar te retaba, cuando te tenía que decir un chiste, una broma, te la hacía. Entonces, tuvo sus golpes, pero nunca lo demostró. Nosotros sabíamos y seguramente por dentro sufría, como me pasó a mí, pero bueno, la vida sigue y lo bueno es que él trabajaba de lo que le gustaba, Mm. entonces con más razón lo daba todo y lo demostraba. Entonces, por eso te digo que uno, aparte de quererlo, la admiración que por lo menos yo le tenía y le tengo, no hay palabra. Y creo que todos los que estábamos ahí lo admirábamos también porque se llevaba bien con todo. No conocí uno que esté enojado con Manolo y ni siquiera el que ha jugado dos partidos, no estaba enojado. Mm, volviendo al ascenso y siguiendo la figura de Manolo Preciado, ¿qué porcentaje tuvo dentro del éxito? Es decir, su aportación fue un 50%.
¿Qué cálculos harías No, tú? fue más. Y, a ver, no te puedo dar un número exacto, pero sí mucho más de lo que podemos dar dado nosotros y la Mm, comisión. Eh, él fue el que armó este grupo, él el que ponía al que estaba mejor en la semana, lo ponía. Él fue el arquitecto de esta obra. mm, sin lugar a dudas. Por lo tanto, intuyo que su fallecimiento fue algo muy doloroso para ti. Sí, la verdad que sí, yo me enteré porque justo estaba en Argentina. Mm, Cuando me llama, si no recuerdo mal, creo que la que me avisó fue Delia, trabaja en el mm, Levante en prensa, y me quedé mudo, ¿no? O sea, no lo creía, no entendía el cómo, el por qué. Eh, sí, creo que él justo había firmado para el Villarreal, ¿no? En ese sí. momento. Mm, Esa fue la noticia la última noticia que yo tenía, me había puesto contento por él y bueno, al poquito tiempo me llega esa noticia de Delia y la verdad que sí, fue un balde de agua fría. No pude conseguir vuelo para poder venir. Bueno, venir no, ir a España mm. y bueno, ya después de una semana ya eh, era inútil poder arribar a España, ya solamente era tenerlo en el recuerdo y de la mejor manera y siempre positivo como era él, siempre alegre, como lo que te estoy hablando, ¿no? Mm. Yo lo recuerdo de esa manera. Para mí un fenómeno en todas las letras. Entonces, sin lugar a dudas, está en tu día a día y lo tienes presente a día de hoy, pese a que hayan pasado ya 8 años de Sí, sí, fallecimiento. sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso yo cuando veo, como te dije hoy estaba viendo el partido del Levante y se me vienen los recuerdos de mi compañero, los recuerdos de Manolo, de toda la afición, de festejando. Cuando he estado en Argentina con mis hijos viendo al Levante, porque bueno, ahora como lo pasan mucho más que en la época mía al Levante, entonces me gusta verlo y cada vez que enciendo la televisión y veo el escudo del Levante, inmediatamente se me vienen los recuerdos que yo tuve y tengo del Levante y en esos recuerdos está siempre Manolo. Mm, ¿Sabes por qué no siguió en el club? Porque sí que, eh, si no recuerdo mal o si no fallan los datos, tuvo la opción de renovar. De hecho, en la celebración del ascenso en la Plaza del Ayuntamiento se pidió la renovación de Manolo Preciado y el deseo unánime de todos, tanto de los aficionados como de la institución, como intuyo que de los propios jugadores del club, era que Manolo Preciado siguiera. ¿Por qué no siguió? Y nosotros en la cena que tuvimos en Jerez, después de haber logrado el ascenso, eh, se cantaba el Manolo Quédate. Después la afición también lo cantaba. Pero no sé, el motivo no sé. El motivo no sé, y si lo supiera tampoco lo diría yo. Pues en su momento, si no lo dijo Manolo o no lo dijo Pedro Villarroel, ¿viste? Es, Pero la verdad que para nosotros también fue un golpe la no renovación de Manolo, porque bueno, como te vengo diciendo, lo queríamos mucho, él había hecho mucho para lograr eso y creo que se merecía dirigir por lo menos ese año en primera división al Levante. Pero bueno, son las cosas a veces que tiene el fútbol, decisiones de uno o de otro, donde bueno, esas decisiones son personales y uno no puede meterse y tampoco sabíamos mucho nosotros.
Mm. Volvamos a Jerez, volvamos al estadio de Chapín. Has comentado Sí. antes en la respuesta anterior esa cena con Manolo Preciado pidiendo su continuidad, pero la realidad es que ese partido, pese a que el equipo andaluz no se jugaba nada, fue caótico. Muchos aficionados desplazados, un partido muy duro, el equipo local se pone por delante, os toca remontar. Tú que lo viviste de cerca, lo viviste en primera persona, además desde una posición privilegiada como es el terreno de juego, ¿cómo lo describirías? Y fue interesante, fue interesante. Eh, Nosotros, con esa confianza que teníamos, que te dije antes, nunca pensábamos que íbamos a ir en el segundo tiempo por debajo, ¿no? 1-0 abajo. Pero fue duro, el primer tiempo fue muy duro. No hubieron tantas llegadas. Entonces, a medida que iba pasando el partido, te das cuenta, bueno, que ellos no querían regalar nada y nosotros sabíamos que teníamos en nuestra mano la posibilidad de lograr algo importantísimo. Y iban pasando los minutos, y bueno, ahí sí empieza un poquito, digamos, la desesperación, ¿no? Mm. Y bueno, creo que en los últimos 30 minutos fueron los mejores nuestros, que ahí pudimos dar vuelta el partido. Además, Yo creo tú, que después del empate ya es como que nosotros nos tranquilizamos un poquito más y empezamos a dar un poquito mejor el juego y bueno, a tener un poquito más de llegada. mm, el empate fue el punto de partida y bueno, en este caso, el futbolista que allanó el camino de la remontada fuiste tú, con un golazo. Lo hemos comentado antes fuera de grabación, un golazo, recibes en la frontal del área un pase procedente de Rivera y te das la vuelta y marcas un gol que estéticamente es un lujo. ¿Es uno de los más bonitos que has marcado en tu trayectoria? Sí, ese y el del Cádiz de Chilena fueron los más bonitos que, que hice. Y la verdad que en esa jugada, si vos te ves la jugada, habían jugadores de Levante por todos lados, afuera, por derecha, por izquierda, al lado mío. ¿Por qué estábamos un equipo que atacaba? Y bueno, ellos metidos un poco atrás, ganando 1-0. Pero bueno, son esos toques que tiene jugadores de calidad como Rivera de hacer unos pases entre líneas, ¿no? Y poder dártela al pie. Tuve la suerte de que me vino al pie y en un movimiento corto, justo cuando hago el control orientado, se Mm, levanta y me da esa levantada, me da la oportunidad de pegarle tipo de cachetada, bombeado, sí. bombeado. Yo no, al arquero no lo había visto, pero bueno, normalmente sí la ubicación del arco siempre la tuve como todo delantero. Y bueno, tuve esa posibilidad de cuando yo le pego tipo cachetada al balón, veo que el arquero justo viene para achicar y lo agarro caminando y ya era imposible que frenara y fuera para atrás. Además, creo que en el video se ve que gira la cabeza porque ya no tenía tiempo como para retroceder. Mientras yo, mientras yo iba corriendo, veía que no entraba y que no entraba y que no entraba. Bueno, a ver, si vos lo controlás, capaz que son 3 segundos, pero fueron los 3 segundos más lentos de mi vida, sabiendo que eh, iba a ser gol, pero con el miedo de que por ahí viniera un compañero del arquero, del portero, a sacarla, ¿no? Por atrás. Pero bueno, la verdad que fueron segundos lentos, pero la verdad muy bonito. Y yo justo ya iba corriendo para atrás del arco y mirando a ver si entraba. Y bueno, cuando entró, me encuentro con toda la gente del Levante en la grada festejándolo. ¿Y qué partido hizo Rivera ese día? Sí, no, Rivera creo que tuvo.
un nivel alto durante todo el año. Era para nosotros un jugador clave. Después lo siguió siendo en primera, pero en ese año Riverita era el pulmón nuestro. Mm. Que de hecho marcó el 2-1 y Sí, bueno, de finalizó el penal. partido y bueno, intuyo que fue un alivio, ¿no? Ese gol y sobre todo el posterior pitido final del árbitro que ya certificaba el ascenso del Sí, Levante. y ya el gol del empate nos dio una tranquilidad, ¿no? Porque bueno, ya nos habíamos puesto ahí y en cualquier momento sabíamos que podíamos ser el segundo porque vos vas viendo que estás jugando mejor que el rival. Y bueno, después vino la jugada del penalti y bueno, sabíamos que Rivera lo lanza muy bien y bueno, no quedó otra que esperar a que lo pateara y poder festejar, ¿no? Después de ahí se hizo interminable el partido, no terminaba y no terminaba y cuánto falta, yo le decía al árbitro cuánto falta y me decía faltan 7 minutos y cuando al rato le preguntaba cuánto falta me decían 6 minutos. O sea, no terminaba, los minutos se hacían eternos y bueno, pero bueno, siempre con esas ganas de, de no fallar, de tenerla, ya la empezamos a tener un poco más, la pelota, eh, no nos dejábamos llegar a 3/4 del campo nuestro, entonces eso te da la tranquilidad porque, bueno, tenía esos jugadores de experiencia, como Sandro, como Rivera, como Tito, que ellos eran los encargados de manejar la pelota y la manejaban tan bien que no nos llegaba. Entonces, bueno, después cuando llegó el pitido final y bueno, ahí ya era, era como que nos sacamos toda esa presión que veníamos de la pretemporada y de 40 años atrás, y sabíamos que ya lo único que quedaba era festejarlo. Totalmente simbólico lo que comentas. ¿Cómo? Totalmente simbólico lo que estás comentando. Los nervios de los últimos minutos, Sí, luego ya no solamente quitarte ese peso de una temporada en la cual tienes la presión de ser candidato a subir a Primera División, sino también quitarte la espina de estar 40 años sin tocar la máxima categoría del fútbol español. Es algo que es totalmente simbólico. y sí, es que nosotros desde que arrancamos la pretemporada sabíamos, como te dije, habían armado una plantilla para ascender y que hacía 40 años que no se ascendía y que todos los aficionados del Levante estaban esperanzados en nosotros. Nosotros éramos los encargados de que tengan una semana feliz o una semana triste. Entonces nosotros lo sabíamos eso. Pero bueno, como teníamos experiencia y había una mezcla de jugadores de edad alta con algunos más jóvenes, entonces lo supimos manejar durante el torneo. Si yo te digo yo en lo personal, estuve más nervioso después del 2-1 de Rivera para que terminara el partido que en la previa de ese partido y que durante el torneo. Porque cuando haces el 2-1 ya ese premio lo tenés en la mano y no querés que se te vaya. Y en el fútbol ese premio es agua en las manos, se te puede ir en cualquier momento. Entonces, ese nerviosismo de que no te ataquen, de que no te pateen al arco, de ganas de correr el doble para que terminara, para agarrar la pelota y llevarla a la portería rival. Y bueno, y van pasando, por eso te digo que cuando está el pitido final es una alegría por dentro impresionante. Son segundos donde te recorre todo en la cabeza de familia, de la pretemporada, de ese año, de ir a festejarlo con todo el aficionado que estaban ahí, sabiendo que
ya en Valencia están todos los otros aficionados, sabíamos que habían pantallas cerca de la playa, hubo un movimiento antes del partido que se hizo para eso, para toda la gente que no pudo viajar, y nosotros sabíamos de todo eso. Sabíamos que todas las peñas estaban juntas para ver si festejábamos o no festejábamos, y sabíamos que si veníamos de Jerez y no festejábamos, y era triste para ellos. Entonces, se te pasa todo por la cabeza. En un segundo se te pasa todo eso, y bueno, por suerte lo que pasó fue pura felicidad. Por lo tanto, tu primera temporada fue exitosa, fue de felicidad, como estás comentando, y ahí empiezas un ciclo de 4 temporadas en el Levante Unión Deportiva, en el cual, o mejor dicho, en la cual vives un ascenso histórico, un descenso que fue mala fortuna, porque había, Sí. no sé si fue empatado a puntos o un punto de diferencia con la plaza Con el que, mayor. que daba salvación. Luego también ese ascenso en Lleida y la posterior permanencia. Son 4 años en los cuales has vivido momentos muy buenos y en los cuales hay 2 ascensos a primera división. Si te dan a elegir entre el ascenso de Lleida o el ascenso de Jerez, sabiendo que es una pregunta complicada y sabiendo que los dos son especiales para ti, ¿con cuál te quedas? No, no, el ascenso de Jerez yo creo que es superior a todos, eh, porque el de Lleida ya era una obligación. Era Sí. una obligación. La comisión directiva mantuvo casi todo ese plantel que había estado en primera división para poder subir de nuevo. Sabíamos que teníamos equipo para poder ascender de nuevo, pero sí, sí, es imposible comparar. Vos decís, nosotros subimos en Lleida, pero tuviste un año, si vas para atrás, tuviste nada. Cambio, en Jerez tuviste 40 años esperando ese ascenso. Después también se subió en el 2010 y es lo mismo. Después de toda la situación que pasó el Levante como institución, Mm. sí, quizá ese es más importante que el Lleida por todo eso que pasó, porque estaba por desaparecer la institución y gracias a los aficionados, que son en esto los número uno, el Levante siguió peleándola y ascendió, entonces también ese se vive de una manera distinta, pero por todo lo que pasó institucionalmente. Pero yo creo que el mejor fue el de Jerez porque si estás hablando de décadas esperando un premio de esa magnitud. Y fue un camino largo, porque la segunda es larga, pero fue un camino hermoso. Fue un camino hermoso, muchas vivencias lindas de viajes. En ese momento viajábamos mucho en bus, no tanto en avión. Entonces, el grupo cada vez se iba haciendo, con todos estos viajes, se iba haciendo más fuerte. Así que la verdad que ese año fue magnífico. Has comentado la palabra décadas, pero también hay que tener en cuenta, sabiendo que los aficionados es el buque insignia de un equipo, que hay generaciones que pelearon por ascender a Primera División, no consiguieron ver ese hito del club después de 40 años. No solamente hablamos de décadas, sino de generaciones que no vieron No, eso. a ver, por supuesto que todas las generaciones que han venido de atrás la han Mm, luchado para ascender y a veces han quedado en la puerta, a veces no. Han pasado jugadores, muy buenos jugadores, durante toda esa etapa, y que a ver, son los artífices de que el Levante tenga la historia que tiene. No es que solamente los que ascendimos somos la historia, no, no. La historia la hacen todos desde que se fundó el Levante, todos los jugadores que han pasado y que han dejado todo para poder lograr ese objetivo. Tuve la suerte de estar en el momento justo de ese año de poder lograrlo.
quizás si no lo logramos ese año, quizás lo podríamos haber logrado al año siguiente o dentro de 2 años. Yo creo que el Levante estaba en una situación que daba pelea. Yo cuando llego ese año, el año anterior, creo que queda también en las puertas el Levante Mm. para ascender. Es más, creo que jugaba delantero de Gaby Amato Sí, sí. y tenían muy, muy buen equipo. Y así sucesivamente para atrás. El Levante ha hecho muy buenos equipos, pero a veces tenés que tener esa cuota de suerte para poder lograrlo, ¿no? Pero en esa década han pasado jugadores que son emblema de la institución. Mm. Hemos hablado de una etapa, la tuya en el Levante Unión Deportiva, y por decirlo de alguna manera, ya fue una de tus últimas aventuras dentro del mundo del fútbol. Fuiste al Castellón en la temporada 2007-2008 y luego ya volviste a Argentina para retirarte y empezar tu trayectoria de entrenador, que es a lo que te dedicas actualmente. ¿Qué tal? Sí, sí. Ya. Sí, por suerte pude terminar en San Martín de Mendoza, donde me inicié, ¿no? Sí. Tuve casi hasta los 40 años jugando ahí y lo disfruté mucho, porque bueno, tenía la posibilidad de que mis padres me fueran a ver más seguido a la cancha y lo disfruté mucho el final de mi carrera. Después sí, me inicié por la dirección técnica, tuve la posibilidad de dirigir Huracán La Cera, un equipo de Mendoza, un equipo grande también, a segunda categoría. Y cuando yo lo agarro ya estaba peleando el descenso. Y bueno, tuvimos una racha positiva de 14 partidos sin perder y tuve la posibilidad de colocarlo en la etapa de playoff para poder ascender. Y bueno, en el segundo playoff quedamos afuera y doloroso, cuando pasan estas cosas son dolorosas, pero bueno, era mi primer año como en la dirección técnica y la verdad que fue deportivamente muy productiva. Tuve llamado de otro equipo de Mendoza, también charla con gente de Godicruz de Mendoza, que está en primera división, con Ferro, que es donde yo me inicié en Buenos Aires, donde salí goleador de fútbol argentino, también conversaciones, pero bueno, que nunca llegaron a un arreglo. Y, y bueno, después me topé con Pedro Troglio, es un entrenador que hace 20 años que está entrenando siempre en la elite, tanto en Perú, con los mejores equipos, en Paraguay, con Cerro Porteño, uno de los grandes de Paraguay que salió campeón, después en Argentina con Independiente Avellaneda, con Gimnasia que sale 2 veces subcampeón atrás de River y Boca. Y me dijo si me quería sumar a su cuerpo técnico y bueno, la verdad que me gustó la aventura de poder estar acá en Centroamérica, en el Olimpia de Honduras, que es el equipo más grande del país. Y bueno, es un camino nuevo, ¿no? Al lado de él y por suerte no viene saliendo bien las cosas. En diciembre salimos campeón acá en Honduras. Mm. Y antes que arrancara la pandemia, estábamos casi en semifinal de la Copa Conca Champions, que es la similar a la Champions League de Europa, ¿no? El que Sí. gana este torneo es el que va al Mundial de Clubes. Y bueno, enfrentándonos con el campeón de la MLS, que lo dejamos eliminado, contra el equipo de Montreal. Y bueno, si pasamos a semifinal ya nos enfrentaríamos con el equipo más grande de México, que es el América o el Monterrey. Es una pregunta esta que te voy a hacer casi tendencia, ¿no? Casi obligada, por decirlo de alguna manera. Como ex jugador del Levante que eres y como entrenador que eres actualmente,
¿te gustaría entrenar en el Levante? ¿O por dar el salto a España, por decirlo de algún modo? Y mira, la verdad me estoy preparando, me he preparado y me sigo preparando porque uno como entrenador se prepara día a día, ¿no? Siempre salen cosas nuevas. Eh, Me fui a España a hacer el carnet de entrenador, ahí en Valencia, en Almusafe. Y el primer año me lo había hecho yo en Cheste y después los otros en Almusafe, para conseguir el carnet de entrenador que te permite dirigir en Europa, ¿no? Que es el UEFA Pro. Yo Mm, tenía el de Sudamérica. Entonces, bueno, hice eso con la idea a futuro de, bueno, de que si me llama tanto Las Palmas porque jugué ahí o el Levante, tener los papeles adecuados para poder dirigir, pero sí, es una meta, es un sueño que tengo, se puede cumplir o no a futuro de poder dirigir el Levante, que para eso me estoy preparando día a día, ¿no? Hoy está, en estos momentos está Paco, que lo está haciendo muy bien, hace bastante tiempo que está ahí, me pone contento por él, me pone contento por el Levante, de que la institución está creciendo a lo que era el Levante en la época nuestra, tanto con aficionados, tanto con infraestructura, con la tecnología, y bueno, y que un técnico que quiere esos colores esté al mando del Levante me pone contento. Así que, pero bueno, a futuro nunca se sabe. Ojalá pueda o ojalá me tengan por lo menos en carpeta para poder tener una charla y brindarle y explicarle de qué manera trabajo, ¿no? mm. Eh, lo has comentado ahora, el trabajo de Paco López. También has hablado al principio de la entrevista que ves al Levante Unión Deportiva siempre que puedes. ¿Qué opinas del equipo de Paco López a día de hoy? No, a ver, me encanta verlo porque es un equipo que va para adelante, ¿no? Mm, Que no todos los equipos juegan de esa manera, quizás los grandes son lo que más posibilidades tienen de ir y tener una fija que es el arco rival, ¿no? Pero he visto grandes partidos, grandes hazañas que ha hecho, ¿no? Ganándole al Barcelona, al Real Madrid. eh, pero bueno, tiene los jugadores para poder jugar de esa manera, jugadores interesantes, jugadores importantes, que hacen que, bueno, que el equipo brinde a los aficionados ese levantarse del asiento cada vez que ataca, ¿no? sí, ese ímpetu, ¿no? Que Claro. comentas, el hecho de ver cómo el equipo ataca y tiene esa actitud ofensiva. Has Sí. hablado de que Paco López, bueno, de la figura de Paco López, de que el Levante ha crecido como institución. Eh, si hacemos una comparativa entre el Levante de hoy y el Levante que tú viviste hace 16 años, es prácticamente distinto en su totalidad. ¿Tienes la sensación de que la plantilla que conformasteis con Manolo Preciado y tus 4 años en el club, tienes la sensación de haber sido uno de los partícipes del crecimiento del club, de haber puesto ese granito de arena para que el club a día de hoy siga, o mejor dicho, que el club a día de hoy sea lo que es? Que, bueno, una masa social muy grande y también una remodelación del estadio. Sí, por supuesto que me siento partícipe y que he aportado un granito de arena, como lo han aportado todos los anteriores de atrás y los que han venido, ¿no? Por supuesto que los logros a primera división te dan un poco más de aficionado, te da económicamente el club ha crecido mucho, cuando está bien gestionado crece. Las redes sociales ayudan muchísimo para que el club vaya creciendo a nivel internacional, no solamente nacional. Y lo que vos dijiste, imagínate, a ver, el campo de juego no son los mismos al que jugaba yo, al que juegan ahora. En aquel momento el pasto era un poquito más alto, ahora son toda una alfombra.
Le hicieron, parece que le hicieron un lifting al estadio, ¿no? Cambiaron butaca, ahora lo van a techar todo, lo van a dejar hermoso, y me pone contento ver esa evolución y poder decirle a los nenes míos, mirá, yo ahí jugué, más allá de que ellos estaban cuando yo estaba jugando en el Levante, pero bueno, eran muy chicos, y decirle, mirá lo que va a hacer el Levante, va a techar el estadio. Cuando miramos los partidos, vemos butacas nuevas, el césped que es una alfombra. Entonces, el club me pone muy feliz que haya crecido lo que ha crecido y que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Tuvo la posibilidad de entrar en algunas copas y bueno, a medida de que vaya creciendo, eh, eh, también las exigencias van a ir siendo superiores, porque si vos le das al aficionado y le das cosas lindas, entras en una copa, le techa el estadio, se lo pone bonito, cobras a veces los abonos un poquito más económico, y ya después cada vez te van a empezar a exigir que ya no quieren pelear el descenso, ya quieren entrar en la Copa UEFA, ya van a querer entrar en una Champions y así sucesivamente. Pero bueno, eso es lo lindo del fútbol y lo lindo de poder ver crecer a tu equipo, ¿no? Ya para, bueno, puntualizar, has comentado que tus hijos ven al Levante. ¿Consideramos que tienes una familia levantinista? Sí, sí, no, olvídate. Aparte tienen camiseta del Levante, pantalones. Yo cuando he ido a terminar el curso de entrenador, he pasado por la tienda, hasta la tienda ha cambiado, no es la misma tienda que cuando yo estaba, recién arrancaban poniendo alguna tienda en el Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Pero ahora las tiendas de Levante parecen una boutique, ¿viste? Pero bueno, compré algunas cosas para los nenes, unas camisetas, una musculosa y cositas que me llevo yo de recuerdo, y algunas que me regalan mis amigos que siguen estando eh, ahí viviendo en Valencia, ya que el pájaro, el utilero, no me quiere dar ninguna camiseta, pero bueno, ya se la cuando vuelva a Valencia se la voy a ir a sacar. Ya para finalizar, Gustavo, ¿te gustaría mandarle un mensaje a los aficionados del Levante, Unión Deportiva, en este día tan especial para todos ellos? Bueno, en este día tan especial, tanto para ellos como para mí, es tratar de disfrutarlo porque son vivencias que pasan una sola vez, más allá de otros ascensos o de campeonatos, esa sensación de felicidad, de alegría que vivimos juntos, no se repite en la vida. Eh, seguir, seguir confiando en los colores principalmente, seguir acompañando a la comisión que esté, que lo está haciendo muy bien, al técnico que está dejando todo por estos colores, y a los jugadores que hoy en día están dando día a día de entrenamiento y dejándolo todo dentro de la cancha, que a veces pueden salir bien las cosas o mal, pero por los colores se nota que lo están dejando todo. Seguir porque lo único fuerte que tiene el Levante es la afición, y lo corroboró en el problema económico que estuvo por desaparecer, y gracias al aficionado el Levante sigue siendo el Levante. Con ese mensaje nos quedamos, Gustavo. Reggie, ha sido todo un placer que nos hayas emocionado con tu testimonio, que hayas recordado esa temporada tan especial para todos. Y nada, desearte lo mejor y que te vaya todo muy bien en tu trayectoria de entrenador y también en tu vida personal. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una alegría poder recordar estas lindas épocas, ¿no? Con estas entrevistas. Y bueno, ojalá que le guste a la gente, y seguramente, bueno, son cosas que no se van a olvidar nunca, como no me olvido yo. Y un saludo muy grande, y que bueno, que al Levante lo llevo siempre en el corazón. Un abrazo muy fuerte, Reggie, que vaya todo muy Un bien. abrazo. A ver.